Bien, hermanos, gracias por el tiempo hasta acá, por habernos guiado en este precioso tiempo de alabanza a los hermanos del Ministerio de Adoración. Voy a pedirles que tengan sus Biblias abiertas en el texto que acabamos de leer. Isaías 6, 1 al 8. Bien, voy a leer otra vez el texto para ustedes. Sí les pido que lo tengan ahí a mano, por favor, porque lo vamos a estar, meditando en él y recorriéndolo de principio a fin. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oramos. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Nos acercamos a ella hambrientos, pues nuestra alma, Señor, tiene sed de tu palabra. Nos acercamos a ella expectantes, reverentes, rogándote, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé entendimiento para comprenderla. Me guíes a mí, Señor, también para exponerla, y que llenes nuestra disposición, nuestro corazón de disposición para obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, el título del mensaje es, continuando con la serie sobre conociendo al Dios verdadero, es una serie basada en los atributos de Dios. Conocemos a Dios porque Él se ha dado a conocer a nosotros. ¿Recuerdan el primer mensaje, que fue un mensaje introductorio sobre los atributos o perfecciones de Dios? Que Dios es la suma de todos sus atributos o perfecciones. Y aun cuando nos esforcemos por comprender todas las aristas de esta revelación, aún así vamos a poder decir, después que conozcamos todo, supuestamente, de las perfecciones de Dios tal y como Dios se revela en su palabra, podamos decir: conozco muy poco de Dios, pero lo suficiente como para saber quién es Él, quién soy yo delante de Él, y por supuesto su plan redentor para el ser humano. Así que no quiere decir que cuando nosotros terminemos esta serie vamos a conocer todo de Dios, porque en un sentido Dios es indescriptible. Es solamente un muy pequeño acercamiento al Dios eterno, al Dios creador de todas las cosas. Así que ya hemos visto algunos de los atributos de Dios, y hoy nos acercamos al atributo de su santidad, el Dios santo. Y vamos a tomar, por supuesto, como base el texto de Isaías 6, 1 al 8. Este capítulo del libro de Isaías, del profeta Isaías, comienza con una referencia histórica muy significativa. Dice allí en el versículo 1: en el año en que murió el rey Usías. Usías fue un rey que reinó, en este caso en Judá. Estamos posterior a la fragmentación del reino. Es decir, ya el reino se había dividido en reino del norte, reino del sur. Ya para esta fecha el reino del norte no estaba, había sido llevado
cautivo quedaba el reino del sur, y la función de los profetas, incluyendo a Isaías, era advertir al pueblo del mal rumbo que llevaban, de su decadencia espiritual, de su rebeldía para con Dios, porque les acontecería un destino similar al del reino del norte si ellos continuaban en ese caminar. Los que han leído toda la Biblia, pues saben que tristemente sucedió así. Ellos no hicieron caso a los profetas, no hicieron caso a Isaías, y llegado el momento, los babilonios le tomaron, arrasaron con la ciudad y llevaron cautivo a la mayoría. Y estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años. Ahora, aquí cuando nos está diciendo el rey Isaías en su ministerio como profeta, que él se encuentra con el Señor y es el momento en que Dios lo comisiona como profeta, está narrado en el capítulo 6. Tenemos que entender que lo que se narra entonces de los primeros 5 capítulos del libro no aconteció antes de este momento. Entonces, desde el punto de vista cronológico, para que nos ubiquemos, lo que está narrado en el capítulo 6 respecto al llamamiento y comisionamiento de Isaías ocurre cronológicamente antes de los capítulos 1 al 5. Capítulos 1 al 5 ya está inmerso en el ministerio del profeta. Capítulo 6, sobre todo los primeros versículos y los que vamos a estar viendo ahora, el Señor está llamando a Isaías y Isaías está describiendo cómo fue que el Señor se le apareció, lo llamó y lo comisionó para ser profeta. Para que entendamos ahí ese detalle. Usías, rey de, como le decía, Judá, reino del sur, había estado reinando por 52 años aproximadamente. Y aunque espiritualmente no fue un buen rey desde el punto de vista político y económico, el reino había tenido una estabilidad. Cuando muere el rey Usías, después de 52 años de estabilidad, llega un momento de incertidumbre. Y la incertidumbre era tal que literalmente estaban diciendo no tenemos rey. El trono de Judá está vacío. Es una calamidad. ¿Qué nos espera de aquí en adelante? Ahora, ¿dónde está el contraste? Que en el año en que muere el rey Usías y se queda el trono de Judá limpio, libre, sin rey, dice el profeta, vi yo al Señor. Miren el contraste, muere el rey, queda libre el trono del reino y dice el profeta, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Dónde está el contraste? Muere el rey humano, pero el trono celestial, donde está sentado el verdadero rey, nunca queda vacío. Dios está allí y sigue reinando. Ahí está uno de los grandes énfasis de este pasaje. Mientras el trono de Judá queda vacío, Isaías descubre precisamente algo glorioso, que tenía que ser significativo no solamente para él, sino para el reino, y debía marcar el ritmo de su ministerio profético. Dios está en su trono, Él sigue gobernando, e Isaías ahora era comisionado como un vocero, un portavoz de Dios como profeta. Dice que alrededor de ese trono, los seres celestiales, es decir, se les describe como serafines, proclaman santo, santo, santo. 3 veces santo, ¿verdad? Y esta declaración es una de las revelaciones más profundas sobre el carácter de Dios en toda la Escritura. El Dios 3 veces santo. Es notable que en la Biblia ningún otro atributo de Dios se repite 3 veces consecutivas. Quiero destacar eso. Pensemos en algunos de los atributos que ya hemos visto o los que nos faltan por ver, que de hecho no los vamos a ver todos. Hemos visto al Dios, por ejemplo, inmutable, ¿sí o no? El Dios inmutable. Pero no dice la Biblia que Dios es inmutable, inmutable, inmutable. No dice incluso cuando la Biblia describe a Dios como Dios es amor, hablando del atributo del amor, ni siquiera dice Dios es amor, amor, amor. No dice la Biblia, hablando de su omnipotencia, el Dios poderoso, poderoso, poderoso. En el idioma hebreo, en el cual se escribe el Antiguo Testamento, no existen los superlativos. Los superlativos es cuando yo digo grandísimo, altísimo, poderosísimo.
No existe eso en el idioma hebreo. La forma de un superlativo en el hebreo es repetición. Rey de reyes, el más grande rey. Señor de señores, el más grande de los señores. Pero cuando aparece 3 veces, estamos hablando de superlativo absoluto. Santo, santo, santo. Fíjense que no son ni 2 veces, son 3 veces. Superlativo absoluto. Por lo tanto, muchos han dicho, este es el principal atributo de Dios. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí me atrevo a decir que tenemos que ver todos los atributos en conjunto para llevarnos una idea general de quién es Dios en su esencia. Pero sí es verdad que podemos decir Dios es santo en todos sus atributos. Y es un distintivo de Dios para nosotros llevarnos una definición lo más clara posible de quién es Dios. Cuando juntamos entonces el atributo de la santidad con el resto de los atributos, Dios es santo en amor. Su amor es único. Dios es santo ¿en qué? En bondad. Su bondad es única. Dios es santo en cuanto a su eternidad. No hay nadie que se compare con Dios. Es santo en cuanto a su infinitud. Él es desde siempre. En cuanto a su autoexistencia, que también lo vimos. Y ahí podemos enumerar todos los atributos de Dios. Y es santo porque es apartado, es diferente. Esa es la connotación del término santo. Es diferente. Está aparte de sus criaturas. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre no es ni nunca será igual a Dios. Nadie nunca será igual a Dios, porque Dios es santo, apartado, es diferente, es superior completamente. Ahora, ¿somos nosotros realmente conscientes de la santidad de Dios? Cuando nosotros pensamos en Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros intentamos relacionarnos con Dios, somos conscientes de que Dios es santo, santo, santo. ¿Sabemos realmente quién es el Dios al que nosotros adoramos? Son preguntas para hacernos ahí en nuestra intimidad. Lo cierto es que la santidad de Dios ha sido revelada. Por eso es que podemos hablar aquí ahora de la santidad de Dios. No podemos hablar de lo que nosotros nos imaginamos al respecto, sino de lo que Dios mismo ha revelado respecto a su santidad. Versículos 1 al 4 del capítulo 6 de Isaías, ahí vamos a ver la revelación de su santidad. ¿Qué está sucediendo aquí? El profeta tiene una especie de visión. Y es algo a lo que se le describe en teología como una teofanía, una aparición visible del Dios que es invisible. Porque la Biblia describe a Dios como un Dios que es invisible, al que dice nadie ha visto ni puede ver. Entonces, cuando estamos frente a una aparición visible de la gloria de Dios, eso es una teofanía, una aparición de Dios. Y dice Isaías que él vio al Señor y lo describe como alto y sublime. Está precisamente describiendo al Dios santo, el Dios que está por encima de, el Dios que es excelso, es alto, es sublime. No solamente está hablando de altura desde el punto de vista físico, está hablando de dimensión espiritual de Dios y de su perfección. Y el texto añade que vio el borde de sus vestiduras que llenaban el templo. Aquí hay una imagen interesante, de hecho está lleno de imágenes la descripción que él hace. Tenemos que entender algo. Imagínense que usted ahora ve algo que nunca antes había visto. Nada parecido. Y usted tiene que describírselo a otra persona lo que usted vio. Y usted no trae una foto de evidencia. No tenía cámara, no tenía teléfono. ¿Usted cómo lo va a describir? Buscando paralelos, ¿no? Con algo que usted conoce. Pero es que usted está describiendo algo que usted nunca había visto y nadie ha visto. Por eso tiene que usar imágenes, Isaías. Estamos hablando de imágenes. Por lo tanto, solamente Isaías sabe qué fue lo que vio ahí.
Y él está describiendo en el lenguaje de los hombres, con las limitaciones de un idioma, lo que él vio de la revelación que Dios hizo de sí mismo. Qué bueno, como nos gustaría a nosotros que Isaías hubiese tenido ahí un celular y hubiese hecho una foto, hubiese filmado un video para tener una imagen, diríamos, física, ¿verdad? Pero tenemos la descripción acá. Y cuando él dice, el borde de sus vestiduras llenaban el templo, está usando una imagen, porque está usando la imagen de un soberano de aquella época y de ese contexto, donde el largo de su manto hablaba desde el punto de vista de proporción de la dignidad de ese soberano. Entonces Isaías está diciendo, es un Dios tan excelso, tan extraordinario, tan digno, que el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Y lo que está ilustrando también es que la grandeza de Dios excede al lugar donde Dios se está manifestando. Usted puede tener un encuentro con Dios aquí, en este lugar, por ejemplo. Te llega solo o sola y se sienta y está dialogando con Dios, y usted puede tener un encuentro extraordinario con Dios, pero usted tiene que saber algo. Dios no está limitado a este lugar. Ya lo vimos. Dios no está limitado a este país, no está limitado a este continente, no está limitado al universo. Hablamos de la infinitud de Dios porque Él lo trasciende todo. Y es la imagen que está dando Isaías de la grandeza de este Dios al cual se le está manifestando a Él. La imagen entonces comunica la gloria de Dios, que es tan grande que desborda el lugar de adoración. Ahora, sigue describiendo su santidad y habla de unos seres que acompañaron allí ese momento en el cual él contempla en visión a Dios. Y son serafines. La única vez que se habla de esta orden de ángeles o de criaturas angelicales en la Biblia. No aparecen los serafines en otro lugar. Entonces, es un poco complejo definirlo cómo eran, a no ser por lo que tenemos revelado aquí. Y que lo que se nos describe es que eran seres, y ahí tienen ustedes la descripción, que tenían, ¿cuántas alas? Dice que tenían 6 alas. La idea es que tenían 3 pares de alas. Y aquí viene la descripción. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Es la descripción que tenemos acá. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el superlativo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que puedo enfatizar aquí es que estos 3 pares de alas, con 2 cubrían su rostro, está hablando de que cuando estamos frente al Dios Santo y estamos hablando de criaturas santas, libres de pecado, como son los ángeles, y aún así ellos ¿qué hacen? Cubren su rostro. ¿Qué haría usted si usted tuviese una imagen visible parecida a esta de la gloria de Dios? ¿Qué haría usted? Usted va a cubrir su rostro. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser tal que usted tratará de cubrirse o de esconderse. Porque estamos hablando de la santidad de Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo, lo que está describiendo allí es, en primer lugar, reverencia. Ellos tienen una reverencia extrema para con Dios. No les dije que los serafines son se les describe como los ardientes, por vamos a llamar la raíz etimológica de la palabra, los que arden o los ardientes. Entonces de ahí se llega a la conclusión teológica de que eran seres, al parecer, los más cercanos al trono de Dios, vamos a describirlo así, y que se encargaban exclusivamente de la adoración a Dios. Dice que con 2 cubren su rostro, reverencia,
Con dos cubren sus pies, y eso está hablando de humildad. Está hablando de que somos, Señor, indignos delante de ti. Y con dos dice que volaban, y eso nos habla de servicio. Son criaturas que están al servicio de Dios. Y los serafines proclaman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ya les hablé de el superlativo absoluto y les hablé de que santo significa precisamente eso: separado, apartado, completamente distinto. Eso es algo santo. ¿Qué le sucedió a Moisés en una experiencia similar de una aparición de Dios? En la zarza ardiendo en el desierto, ¿recuerdan? Cuando él se acerca para ver qué es lo que estaba sucediendo, porque él queda curioso porque la zarza ardía pero no se consumía. Cuando él se acerca, Dios le habla y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. E inmediatamente Moisés se quita el calzado y se da cuenta de que estaba frente a Dios. Los seres humanos han entendido esto. De hecho, la santidad o este pensamiento de estar frente al ser santo tiene un impacto interesante desde el punto de vista emocional, psicológico en las personas. De hecho, hay un síndrome, ahora no recuerdo cómo se llama, pero hay un fenómeno que ocurre cuando las personas viajan a lo que se le ha denominado Tierra Santa. Tierra Santa incluye Israel y todos estos alrededores de la tierra donde se describe que estuvo el Señor, y también, por ejemplo, Moisés y otros profetas. Toda esta región de ahí se le describe como Tierra Santa. Y hay registro de las personas que llegan ahí, parece sobreacogidos por el lugar que van a pisar, por toda la historia y todo lo que hay detrás de ellos y los acontecimientos que han ocurrido en esos lugares, y las personas entran como en un estado de, algunos lloran, otros se desmayan, ese estado de éxtasis, de estar frente a algo que los sobrepasa. Entonces, cuando estamos pensando en algo así, podemos pensar de dos formas. O podemos aterrarnos o podemos sentirnos atraídos. ¿No han visto cómo a los niños les atrae que usted le haga cuentos, historias de terror, por ejemplo? El brujo que salió y... ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Pero a nosotros también. Hay quien le atrae mucho las historias, las películas de terror. Parece que les gusta esa sensación de estar lidiando con lo desconocido, con lo que aterra. Lo que quiero decir es que cuando las personas tienen un poco de conciencia de que están interactuando con algún ser o poder que les sobrepasa, pueden tener todo este tipo de experiencias. Y yo pensando en esto, reflexionaba en la experiencia del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, designado para entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Recuerdan, verdad? El templo, con todo lo que... No vamos a hacer una descripción aquí, pero el templo tenía varios lugares. Y dentro de esos varios lugares había un lugar que se le llamaba el lugar santo. Pero había un lugar más pequeño apartado que era el lugar santísimo. Ven el superlativo, ¿verdad? Y el lugar santísimo es donde Dios se manifestaba directamente, pero donde el sumo sacerdote, la persona elegida, nadie más podía entrar allí, porque moría instantáneamente. Entraba una vez al año. Y para entrar el sumo sacerdote una vez al año, a hacer lo que le correspondía, tenía que entrar con toda la ley, estrictamente. Al punto de que el sumo sacerdote entraba con unas campanitas en su vestuario, y los que estaban afuera, que estaban esperando a ver si Dios aceptaba o no el sacrificio por todo el pueblo, estaban expectantes. Si el sumo sacerdote salía vivo, todo estaba bien, pero el sumo sacerdote podría morir. Y si moría, nadie podía entrar a sacarlo,
Por lo tanto, él tenía que entrar con una cuerda amarrada a su pie. Si al cabo de un tiempo escuchaban desde fuera que las campanitas dejaron de sonar y no suenan más, era señal de que el sumo sacerdote fue aniquilado por el Dios Santo y había que arrastrarlo, porque quien osara a entrar a aquel lugar santísimo moría instantáneamente. Pero lo más curioso es que ese lugar santísimo estaba dividido del resto. ¿Saben por qué? No por una pared como esa, por un velo. El ser humano es muy curioso, ¿verdad? Imagínense un velo y usted sepa que ahí hay algo tan diferente. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay un veredicto dado por el Dios Santo de que quien ose traspasar ese lugar muere instantáneamente, ¿quién va a pasar? Usted va a estar curioso toda la vida, pero usted no va a entrar. Es solamente para dar algunas indicaciones de irnos haciendo una idea de a lo que se enfrentó Isaías, para que entendamos entonces lo que sucede después. Cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, también tenemos que pensar en la santidad en dos dimensiones. Una dimensión, ya un poco que la he explicado, es la santidad en cuanto a majestad. El Dios que es sublime, que es apartado de todo, que no hay nadie ni nada que se le asemeje a Él. Esa es una dimensión. Por eso dice, por ejemplo, en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Esos dioses aparecen en minúscula, ¿verdad? Y Jehová en mayúscula. Los dioses falsos de las naciones, los ídolos falsos, ¿quién como tú? Porque esos ídolos sabemos que son construidos conforme a la imagen de quien los construye. Por eso cuando usted va a la mitología griega, egipcia y demás, usted va a ver que los rasgos de esos dioses son muy parecidos a los seres humanos. Se ponen celosos, se fajan entre ellos, se molestan. Un reflejo del ser humano que ha construido esos dioses. Pero el Dios de la Biblia es diferente, excelso. Y la otra dimensión de la santidad de Dios entonces apunta a su pureza moral, que muchas veces es lo que nosotros pensamos, pero tenemos que pensar en las dos dimensiones. Y aquí va la segunda dimensión, la pureza moral. La santidad también significa absoluta pureza moral. Dios está completamente libre de todo mal. Dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios, por cuanto es absolutamente puro moralmente, no hay un vestigio de maldad en Él. Tenemos que entender que Dios moralmente es puro, es perfecto, es santo. El mal y Dios son completamente opuestos. Todo lo que tenga que ver con el mal con la perversidad, con la impureza, es diametralmente opuesto a Dios. Así se revela Dios, como el Dios santo, completamente puro. El Dios de bondad absoluta, de amor absoluto. Ahora, la santidad de Dios, como vemos en el versículo 5, entonces va inevitablemente a confrontar al pecador. Y es entonces la experiencia del profeta en el versículo 5, dice, cuando él se encuentra frente a aquella visión y aquella manifestación de la gloria de Dios, de su santidad, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué le sucede al profeta? Bueno, lo que le sucedió a muchos otros, ¿saben? Lo que le sucedió a Moisés, lo que le sucedió a Pedro, que después de haber caminado con el Señor por bastante tiempo, ¿recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro que era un pescador experto y había estado toda la noche pescando y no había cogido nada, sino cansancio y sueño? Cuando él sale, el Señor le dice, en el momento menos indicado, el momento que no era estratégico para pescar, le dice, boga mar adentro y tira tus redes otra vez.
Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando. Pudo haberle dicho otras cosas, pudo haberle dicho, Señor, ¿qué sabes tú de pesca? O Señor, nosotros somos expertos. Señor, esta no es la mejor hora para pescar. Nosotros fuimos en la hora apropiada y no cogimos nada. Pero Pedro no le dijo eso. Le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu nombre vamos a tirar las redes otra vez. ¿Qué sucedió? Tiraron las redes en el momento no indicado, en las circunstancias no indicadas, y la carga de peces fue tan grande que dice que otra barca tuvo que venir en ayudas porque se hundían. Cuando Pedro vio eso, ¿qué entendió? Estamos frente a alguien que tiene potestad sobre todo. Entonces Pedro en ese momento dice, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Qué está entendiendo? La santidad, la gloria, la majestad, el poder infinito de Dios. Y se pone a distancia. Es la misma experiencia de Isaías. Ahora la pregunta es, ¿realmente nosotros hemos tenido un encuentro con Dios? ¿Hemos entendido que este es el Dios que se ha manifestado a nuestra vida por medio de su palabra, por medio de su evangelio, a tal punto que nosotros nos hemos sentido abrumados así? No todas las experiencias de adoración son iguales. Usted puede adorar a Dios sin llorar. Usted puede adorar a Dios sin que los pelos se le pongan de punta. Eso es cierto. Hay muchas formas de adorar a Dios. Pero hay momentos donde usted tiene que ser consciente, yo, de que estamos frente al Dios sublime. Santo, santo, santo. La expresión cuando él dice, ay de mí. Ya anteriormente en los capítulos 1 al 5, el profeta ha dicho varios ayes. Los ayes formaban parte de lo que se le denomina oráculo, que es cuando el profeta emitía un juicio hacia los rebeldes. Es cuando el profeta enviado por Dios decía, ay de ti, porque te va a acontecer esto, esto y aquello, por cuanto has vivido de esta manera y has rehusado escuchar la voz de Dios. ¡Ay de ti! Lo que te viene es el juicio divino. Pero en este momento ahora el profeta que había pronunciado varios ayes está diciendo, ¡ay de mí! Porque ¿quién puede sobrevivir luego de tener un encuentro con el Dios Santo? Isaías tenía miedo de ser aniquilado. ¿Por qué? Porque se sentía abrumado por su pecado en este momento. Y luego dice, soy hombre de labios inmundos. ¿Cómo se describe a sí mismo? Miren, ahora recuerdo una experiencia. Yo llevaba, cuando aquello, poco tiempo en la iglesia, hacía tal vez un año y tanto que yo había conocido al Señor. Me congregaba en una iglesia bautista en Cuba. Bueno, la iglesia que luego tuve la oportunidad de pastorear hasta que vine para acá. Y recuerdo una joven que había estudiado conmigo en la primaria. Fue invitada, no recuerdo por quién, a un servicio especial en la iglesia donde se predicó el evangelio. Mientras yo recuerdo, el lugar de reunión era pequeño, un templo pequeño, más pequeño que este. Y yo recuerdo cuando ella dijo en voz alta, cuando el predicador hablaba precisamente de la santidad de Dios y estaba confrontando a las personas desde la Biblia con su condición espiritual y cómo su condición espiritual delante de un Dios santo demanda del pecador arrepentimiento. Y yo recuerdo cuando ella dijo soberbiamente en voz alta, que todos la escucharon, yo no tengo de qué arrepentirme, ni tengo que darle cuentas a nadie, ni a Dios. Nunca más la vi, no sé cuál haya sido su experiencia espiritual de ahí en adelante, pero a mí me preocupó mucho, porque es un desafío, es una ofensa al Dios Santo, pero es una forma de cerrar la puerta del corazón al Dios que se está manifestando a tu vida y te está diciendo, estás lejos de mí,
y necesitas irremediablemente para acercarte a mí, arrepentirte de tus pecados, porque yo soy el Dios Santo. Pero Isaías dice, soy hombre de labios inmundos. ¿Recuerdan cuando Cristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Qué es lo que estaba enseñando el Señor ahí? Que lo que sale de nuestros labios no es otra cosa que el reflejo de lo que hay en nuestro interior, de lo que domina nuestra vida en esencia. Cuando Isaías está diciendo soy hombre de labios inmundos, no solamente está diciendo y es que no era digno de hablar en nombre de Dios, sino que está diciendo que él es indigno, él es impuro, su corazón, su mente están contaminados. Y él lo reconoce cuando es confrontado con la santidad de Dios. Tal y como lo enseñó Jesucristo en Mateo 12:34, cuando dijo de la abundancia del corazón habla la boca. Isaías era un profeta. Era un hombre piadoso. Es decir, Isaías era un hombre creyente. Era un líder espiritual. Y aún así dice, ay de mí. Entendamos esto no es solamente para las personas que están escuchando por primera vez un mensaje acerca de la Biblia, o han escuchado pero todavía no se consideran creyentes. Esto es también para los que se consideran creyentes. Esto es para los cristianos. Esto es para todos nosotros. Cuando somos conscientes de quién es Dios, siempre vamos a entender que hay una distancia entre Dios y nosotros. Aun cuando me llame su hijo, aun cuando Cristo vino a ocupar mi lugar y me haya santificado, pero aún así mi esencia sigue siendo una esencia inclinada al pecado. Estoy cerca de Dios por su gracia, pero no por mis acciones, ni por mi naturaleza. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos porque lo está entendiendo el profeta. Cuando el hombre realmente contempla la santidad de Dios, descubre su pecado. Su pecado se hace más grande. En la medida en que el hombre contempla la santidad de Dios, entonces contempla su impureza. Y ese es el patrón en toda la Biblia. Cuando Moisés encuentra a Dios en Éxodo 3, cubre su rostro. Cuando Pedro reconoce quién es Jesús, la historia que ya narré, dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vemos el mismo patrón, ¿verdad? Cuando Juan ve la gloria de Cristo en una visión similar a esta, narrada en Apocalipsis 1, cae, dice, como muerto, abrumado por la presencia de la santidad de Dios. Entonces el patrón siempre es el mismo, revelación de Dios, convicción de pecado. No podemos estar frente al Dios Santo como si todo estuviera bien. No puedo ir yo a la Biblia y escuchar el mensaje del Dios Santo que me confronta y decir todo está bien conmigo. Estoy completamente satisfecho. No, solamente de una persona pudo decir el Señor, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen misma, dice la Biblia, de su sustancia, de la gloria de Dios. Es también completamente perfecto, es también completamente santo. Ahora, hoy nosotros podemos sentirnos abrumados por un lado, pero por otro lado, seguros delante de Dios, porque si fuera por nosotros, Dios nos hubiese aniquilado. Pero por cuanto Dios en su gracia envió a Cristo y Cristo ocupó nuestro lugar, entonces ahora nosotros podemos estar confiados delante de Dios. No por nuestras acciones, sino por la obra de Cristo. Y ahí está el tercer punto y el último que quería compartir con ustedes. La santidad de Dios es transformadora.
versículos 6 al 8. Y leo esos versículos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La santidad de Dios es transformadora. No puede ser que un ser humano se encuentre con Dios y siga siendo el mismo. No es posible. Isaías reconoce su pecado, pero no puede purificarse a sí mismo. ¿Qué tiene que suceder? Dios lo tiene que purificar, en este caso por medio de un serafín. Entonces uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y el altar representa ¿qué cosa? El lugar del sacrificio. Porque ¿por qué había un carbón encendido en el altar? Si tenemos el contexto del Antiguo Testamento y de la forma de adoración del Antiguo Testamento, sabemos que para que el ser humano, el pueblo de Dios, pudiera tener un acercamiento a Dios y Dios pudiera seguir caminando con su pueblo, siendo Él santo y ellos impuros, sin aniquilarlos, tenía que haber sacrificios continuos en el altar de animales que no quitaban el pecado, pero que cubrían el pecado y hacían posible, por medio de ese acto de adoración y fe, que los seres humanos pudieran seguir caminando con el Dios santo sin que éste los pulverizara. Cuando tomamos entonces aquí la imagen de un altar y de un carbón encendido, lo que estamos llevándonos es lo siguiente. Isaías es purificado porque Dios toma la iniciativa y le purifica. Pero hubo un sacrificio. Porque si hay un altar y hay un carbón encendido es porque hubo fuego, hubo un holocausto, hubo un sacrificio de animal. El carbón toca los labios del profeta y el serafín declara, es quitada tu culpa. Esto enseña entonces una verdad fundamental. El pecado debe ser expiado como lo enseña la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y para que el pecado sea expiado, tiene que haber, dice la Biblia, derramamiento de sangre y un sacrificio. No humano, de animales. Pero esos animales que se ofrecían una y otra vez, esos corderos, ¿a qué apuntaban en el Antiguo Testamento? Al único cordero que puede ya no cubrir, sino quitar el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando se acercaba a Jesús a él? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, el pecado del mundo. Y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento que se nos revela que Cristo entonces viene a quitar el sistema de sacrificio del antiguo pacto, porque Él hace un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, suficiente no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado de quien pone su fe en Cristo. Ese es el centro del Evangelio. Y aquí está la conexión con Cristo, porque si ustedes van a Juan, y me gustaría que fueran al Evangelio de Juan 12:41, estamos avanzando unos cuantos siglos adelante. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41. El contexto, para no leer todo este pasaje, se está refiriendo a Cristo, a Jesús. Y miren el 41 que dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló sobre él. Entonces dice aquí que Isaías en el capítulo 6, en esa aparición de la gloria y de la santidad de Dios, a quien tuvo delante, ¿saben a quién fue? A Cristo, antes de su encarnación. Y aquí aparece otra verdad revelada en la Biblia y es la cristofanía. Siempre que hay una aparición en el Antiguo Testamento de la gloria de Dios, es Cristo. Porque de las tres personas de la Trinidad es el único que toma forma corpórea.
Luego, entonces aparece la encarnación de Cristo ya descrita en el Evangelio. Pero Cristo no comienza a existir cuando nace en Belén, sino que el eterno Hijo de Dios se encarna en Belén. Y aquí está diciéndonos Juan que quien se le aparece a Isaías en el capítulo 6 fue Cristo, en su gloria. Esto conecta esta visión con el Evangelio. Los sacrificios del templo, como ya dije, apuntaban a algo mucho mayor, a la cruz. Ahí el Hijo de Dios sería ofrecido por nuestros pecados. Dice segunda epístola a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos entendiendo, ¿verdad? Toda la ira del Dios Santo cae sobre el Hijo Santo de Dios en la cruz. Y sobre Cristo cae entonces la condena por los pecados de todos los hombres de todas las épocas. Por eso es que hoy el ser humano puede poner su fe en Cristo y puede acercarse, como dice Hebreo, libremente, sin impedimento, al trono de la gracia, para alcanzar, dice, gracia y oportuno socorro. La santidad de Dios exige juicio contra el pecado, pero en la cruz ocurrió algo extraordinario. El juicio que merecíamos nosotros cayó sobre Cristo. Y entonces vamos a la última parte, y es una vida transformada. ¿Qué sucedió cuando Isaías es impactado con todo esto? Lo que se espera que suceda siempre que alguien se encuentra con Dios. Entonces dice que el Señor pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí en ¿a quién enviaré en plural? ¿Y quién enviará por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Es un vestigio, porque la doctrina de la Trinidad no está desarrollada en el Antiguo Testamento, sí en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento se asoma, y aquí hay un asomo de ella. ¿Quién irá por nosotros? Plural. ¿Y qué dijo el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Por eso yo no puedo dejar de decir esto. Un creyente, ¿has puesto tu fe en Cristo? Eres salvo para siempre, eres un hijo de Dios. Nadie ni nada te podrá arrebatar de la mano de Dios. Pero no todo concluye ahí. Alguien que ha entendido quién es Dios, que ha entendido de dónde lo ha sacado Dios, responde naturalmente por medio del servicio. Por eso me preocupa mucho cuando veo creyentes que pasa el tiempo, y no dudo de que sean creyentes, pero pasa el tiempo y no les preocupa servir al Señor. No les preocupa decir, heme aquí, envíame a mí. Eso me dice a mí que no han entendido una dimensión importante de la vida cristiana, que entendió el profeta. Señor, tú eres digno y eres santo, yo no. Señor, por tu gracia estoy delante de ti. Señor, es por tu gracia que vivo y tengo esperanza de vida eterna. Es por tu gracia que Cristo vino y ocupó el lugar que debía haber ocupado yo. Por tanto, Señor, ¿qué tengo que hacer? Por tanto, Señor, ¿qué puedo hacer para que otros conozcan de tu gracia? Por tanto, Señor, ¿qué puedo hacer para que este niño tenga una instrucción? Para que el joven conozca del Señor. Para que la gente conozca de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Heme aquí, envíame a mí. Cuando un creyente está sentado y no está preocupado por esto, está diciéndole al Señor, gracias por salvarme, no me interesan los demás. Gracias, Señor, por salvarme, no me interesa nada más. Hay una dimensión que falta. De hecho, hay dones espirituales que el Señor ha entregado a cada creyente, que es responsabilidad de cada creyente, con la ayuda de la iglesia local, de descubrir esos dones, desarrollar esos dones y ponerlos al servicio de la iglesia local. Y cuando no lo hace, ¿qué está haciendo? Está escondiendo algo que Dios le dio para que le sirva. Y lo está escondiendo y lo está dejando a un lado. Cuando yo era un nuevo creyente,
Y el Señor comenzó a inquietarme con estas cosas. Y yo comencé a comprender un poquito de esta dimensión. Recuerdo un canto que marcó mi vida y un texto que marcó mi vida. Uno de los muchos. Uno de esos textos es este, que inspiró un canto. ¿Recuerdan? Uno de los primeros discos de Jesús Adrián Romero. Y una parte de ese canto decía: heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Ese canto marcó mi vida. Y recuerdo que lo escuché por primera vez cuando fue convocado un grupo de hermanos a aquella iglesia. Yo era un nuevo creyente, a ir de cruzada evangelística a una región cercana, a ir puerta por aquel vecindario, aquella comunidad, anunciando el evangelio a aquella gente. Fue uno de las experiencias que Dios usó para luego llamarme a las misiones y para luego incluso llamarme al ministerio. Pero ¿cómo Dios me va a llamar si yo no estoy dispuesto a responder? O cómo Dios, que tal vez esté llamando a mi corazón, va a hacer conmigo si yo estoy centrado solamente en mí. Así que ese es el verdadero impacto de la santidad de Dios. La santidad no solo revela pecado, transforma la vida. La santidad de Dios entonces tiene que tener un impacto en la vida del creyente. Por eso a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, donde quiero hacer énfasis ahora, se describe a los creyentes como santos. Entonces me preocupa como a veces los creyentes, los cristianos dicen: no, yo no soy santo. ¿No eres santo? La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que alguien que ha puesto su fe en Cristo es un santo. Lo que pasa es que se nos ha distorsionado o se nos ha enfermado el término. No eres un santo en el sentido de que tú no eres perfecto, de que tú te equivocas, pero eres un santo porque has sido apartado para Dios. Has sido apartado para el servicio de Dios, pero además de haber sido apartado para Dios, se espera entonces que vivas conforme a ello. Que decía Pablo a los filipenses: os ruego que vivan vidas dignas del evangelio de Cristo. ¿Qué es eso? Vidas santas. Que no nos dé miedo ir por la vida diciendo que somos cristianos, porque no somos perfectos, pero seguimos a un Dios que es perfecto, que demanda que nosotros seamos santos. Ahora, qué interesante que dice: sed santos como... ¿Qué dice? ¿Sed santos como yo soy santo? No dice sed santos porque yo soy santo. No dice sed santos como yo soy santo. Es decir, Dios no espera que nosotros seamos santos como Él. Pero Dios espera que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y demanda entonces santidad en sus hijos. Que vivamos vidas santas, vidas puras. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, después de que Pablo ha presentado precisamente la grandeza de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios. Entonces la respuesta correcta a la santidad de Dios es una vida consagrada, es una vida marcada por la santidad en la vida diaria. Concluyo diciendo esto: cuando el hombre realmente se encuentra con el Dios Santo, ocurren 4 cosas. El orgullo desaparece. El pecado se vuelve evidente. La gracia se vuelve preciosa, porque es la gracia la que ha hecho posible nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios, expresada en Cristo. Y la vida se entrega completamente a Dios. Señor, heme aquí, envíame a mí. La pregunta que Dios hizo en el templo sigue resonando hoy: ¿a quién enviaré? Hay jóvenes que se pierden, hay adultos que se pierden, hay familias que se pierden, hay comunidades que se pierden, sin esperanza. ¿Qué dijimos en el tiempo del bautismo?
y haced discípulos. Y allí donde estás, háblales de Cristo. Diles, hay esperanza para ti, para esta vida y más allá de ella. Y la pregunta final para nosotros es, ¿hemos visto al Dios Santo de tal manera que podamos responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Que podamos responder como el profeta. El Señor les bendiga, hermanos.